cambiar en el quehacer diario, pero sobre todo cambiar en el pensamiento. Requerimos deliberar, dialogar, debatir sobre el papel de la izquierda en el mundo presente y en el futuro. Y no recuerdo, no viene a mi memoria otro evento similar por su ambición y alcance. Es muy simbólico que este encuentro tenga lugar aquí en México. Esta tierra ha aportado mucho, muchísimo, a la izquierda y al progresismo latinoamericano. La izquierda mexicana es una izquierda implantada, poderosa, referente obligado de nuestra política. Sus dos grandes tareas, creo, son contribuir a asentar y profundizar nuestras rutinas democráticas e intentar generar políticas capaces de revertir las oceánicas desigualdades que modelan al país. La promesa de igualdad que pone en acto la democracia requiere expandirse hasta construir una sociedad en la cual los derechos, de manera subrayada los sociales, sean ejercidos y no solo proclamados. Celebro que se haya incluido a la educación en este foro. El tipo de democracia que corresponde a una perspectiva de izquierda es aquella que hace valer los derechos de las minorías. Justicia social. Sí puede haber una convergencia y un diálogo creativo entre los liberales y los socialistas. Hay una tarea para los socialistas mexicanos. Vuélvanse más sensibles a la opresión y condénela donde quiera que aparezca. Y hay una tarea para los liberales, para nosotros los liberales, la de volvernos más sensibles a la desigualdad y a la pobreza. Sin un reencuentro de la izquierda mexicana con el liberalismo, sin un reencuentro de la tradición socialista con la liberal, no habrá la alternancia que falta en este país. Creo que es especialmente útil empezar este encuentro con experiencias comparativas de 4 países latinoamericanos respecto a las posibilidades de ejercicio del poder. Si bien es cierto que tenemos una historia marcada por hitos y etapas semejantes, los latinoamericanos sabemos muy poco de los demás países que no son el nuestro. Y a veces ni siquiera podemos esbozar la realidad de aquellos países que son nuestros vecinos. Quisiera empezar felicitando este espacio. Creo que los tiempos que vivimos en América Latina demandan justamente que cada día podamos provocar un mayor espectro de espacios de debate, espacios que nos permitan analizar a profundidad lo que estamos haciendo y con toda seguridad recrear aún más los desafíos que tenemos. En América estamos creando, en América del Sur estamos creando esa expectativa que resonó en el mundo entero de otro mundo es posible. Y creo que en ese enorme desafío, nos demanda la posibilidad de ampliar los espacios y momentos de reflexión. Yo soy de aquellos que piensan que una política de izquierda democrática como la nuestra no puede prescindir de la reflexión. Una política de derecha o conservadora, por su propia naturaleza, quizás pueda prescindir de una reflexión más profunda. Esto no se da con la política de izquierda, que para transformar es preciso refletir siempre. Los ciudadanos deben sentirse importantes, deben sentirse sujetos, ¿sí? Y no solo objetos de la acción, por más progresista que sea la acción del Estado. Porque a veces la acción es progresista, mas el modus operandi de la acción a veces es muy duro. A mí me parece que es tremendamente útil para la izquierda mexicana
el diálogo con sus colegas europeos, con los latinoamericanos, sobre el modelo de integración al que aspiramos. Una cultura nueva que ponga el ser humano en el centro del sistema político, un nuevo humanismo del siglo XXI. Somos convencidos de que la izquierda que gobierna como la derecha es esa misma derecha. La izquierda que repite los errores de la derecha es aún peor que la derecha, porque ser de izquierda significa ser capaces de transformar el existente. Como dice el presidente Lula, la izquierda tiene que ser creativa. La izquierda que aspira a gobernar democráticamente a México debe ser liberal y socialista. Ha de ser liberal en defensa de todas las libertades dentro y fuera de México, pero ha de ser también socialista, comprometida con todas las formas posibles de igualdad, cohesión y solidaridad social. Por último, en cumplimiento de sus tradiciones, debe ser utópica, pero no en el sentido totalizador, dirigista y dictatorial de la imposible sociedad sin clases, sino en el sentido de la mejora continua de la vida imperfecta, en el ejercicio continuo del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia, a la manera invencible y terca de Scott Fitzgerald. Saber que las cosas no tienen remedio y mantenerse, sin embargo, decidido a cambiarlas. Ser de izquierda, y este es su primer componente, es luchar por un nuevo mundo a partir de las necesidades de los excluidos, pero en tanto son capaces de incorporar y de producir las expectativas y las necesidades justas del resto de la sociedad. Es decir, ser de izquierda no solo es una denuncia de las injusticias, es también un horizonte posible de sociedad capaz de abarcar a los que no tenían parte y a los que eran parte. Es posible entonces una izquierda democrática, revolucionaria, soberana, descolonizadora, radical, pero eficiente, pero capaz de cumplir y de ir satisfaciendo las necesidades de un país, capaz de desmontar las relaciones de dominación colonial, capaz de desmontar las relaciones de expropiación externa y de generar riqueza y de vincularse con el mundo y de planificar la distribución de la riqueza. Es decir, es posible una nueva izquierda revolucionaria, democrática, descolonizadora, antiimperialista, capaz de generar un nuevo horizonte de transición que ojalá de aquí a un tiempo, a unas décadas o a unos siglos, pueda luego ser un horizonte postcapitalista, socialista, comunitario. Muchísimas gracias. Puedo responder categóricamente que sí, es posible proponer y dialogar desde la oposición, y más que posible, lo creo necesario. Hemos comenzado a actuar, no hace mucho, como fuerza que no solo protesta, sino como fuerza que comienza a pensar los problemas del país y a proponer soluciones, perspectivas diferentes. Para ver bien a la realidad se tiene que tener una mirada larga e individuar los objetivos y las etapas intermedias, los compromisos que, como diría Amos Oz, implican una visión del otro y una visión del más allá. Nuestro reto, que creo sea el reto de cada fuerza de izquierda democrática, de cada fuerza progresista, es saber mantener firmes nuestros principios inspiradores, pero sabiendo mirar afuera de nuestro recinto, mirar al mundo, intentar interpretarlo para promover el cambio, la emancipación y el progreso. Porque nosotros somos un partido internacionalista, somos un partido solidario,
Un partido que ha protagonizado y conquistado los más importantes avances democráticos y de progreso social en España. Es fundamental en la estrategia saber qué demandan y qué esperan de nosotros los ciudadanos. Lo primero es que escuchemos sus demandas, después que tengamos capacidad de identificar sus problemas, que propongamos soluciones y finalmente que se los arreglemos. Por ello, resaltar hoy aquí que la izquierda en México es una fuerza fundamental para la vida del país, siendo la vía de las reformas el único camino para transformar la vida de un país. Hoy se puede ser revolucionariamente reformista, hoy se puede ser radicalmente reformista para propiciar reformas que vengan a modificar de fondo situaciones intolerables para la vida de un país. Que en México ya no se puede gobernar en solitario. El pacto es el primer reconocimiento explícito, público y político de esa condición. Las principales fuerzas políticas coincidieron. Hay decisiones demasiado graves, demasiado complejas, tocan intereses de tal dimensión que no se pueden sacar adelante si no es mediante una coalición de fuerzas todo lo amplia que se pueda. Los demócratas chilenos aprendimos sobre la base de una experiencia muy dura, a los golpes, de alguna manera, que los acuerdos y los pactos son cuestiones fundamentales. Tiene que ver con algo que es esencial de la política y la democracia. Tienen que ver ni más ni menos que con la construcción de mayorías. Para quienes somos demócratas, es claro que no es posible avanzar en transformaciones importantes, en transformaciones estructurales, si no somos capaces de concitar el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y qué bueno que es que podamos generar una masa crítica del pensamiento progresista latinoamericano que sirva para enriquecer nuestro discurso político, para que la izquierda latinoamericana elabore su propia narrativa, su propio relato sobre el presente y sobre lo que se viene, y que eso se pueda hacer en este marco de pluralismo. São desafios para a esquerda latino-americana e mundial que são muito complexos, muito profundos e que creio que eventos, encontros e debates como esse têm uma importância fundamental para encontrarmos os caminhos que vão a nos levar a especialmente Latinoamérica, nosso continente Caribe, nos levar a cada vez mais ser exemplo para o mundo de inclusão social, de desenvolvimento e continente de paz, completamente de paz, como é o nosso. La crisis persistente es resultado de fenómenos relacionados con el patrón de acumulación y la sobreliquidez del sistema financiero. Pero la izquierda puede diferenciarse de la derecha, volviendo a ser ella misma, levantando su propio programa de alcance mundial frente a la dictadura del capital especulativo y de las estructuras donde éste se produce y se anida. Es imposible sostener el crecimiento sin fortalecer la economía interna, redistribuyendo el ingreso desde el principio del ciclo. No estamos ante un problema moral, sino ante un desafío socioeconómico que tiene repercusiones de enorme alcance. Esta crisis económica que afecta, y en especial a América Latina, tiene como consecuencia el desgarramiento de lazos sociales. Y lo que requiere nuestra izquierda es recuperar esta reflexión radical
es ser una oposición propositiva, desanquilosar su pensamiento político y mejorar la formación de sus cuadros para que sean capaces de dar debates públicos en donde se formulen nuevas ideas, nuevos paradigmas. Ha caído definitivamente el mito del orden económico según el cual la globalización, un hecho por sí mismo neutral, podría ser guiada por las finanzas sin reglas, por la economía basada en el dinero que genera más dinero, en la ausencia de un orden industrial para producir bienes reales con el trabajo y en la total ausencia de un compromiso entre las fuerzas del capital y las del trabajo. Si las izquierdas en los varios países de Europa conseguirán derrotar a las fuerzas de derechas y a los populismos y también al otro gran enemigo que es la abstención, tienen ante sí el reto de escribir un nuevo pacto social europeo, replanteándose los temas de los derechos, del crecimiento, del progreso, de la inclusión social, de la sustentabilidad ambiental y de la justicia social. La izquierda en América Latina no debe regalarle el tema de la seguridad a la derecha. No quiere decir que sea de fácil ejecución, porque no es sencillo, por ejemplo, arrebatarle a gobiernos conservadores o de derecha, de mano dura, de mano firme, la bandera de la seguridad sin volverse más papistas que el Papa y por definición, salvo algunos casos, pues la izquierda latinoamericana no viene de ahí. Es decir, no es creíble, ni deseable, ni factible que la izquierda en América Latina, en cualquier país, se vuelva la abanderada de la mano dura contra la violencia y la inseguridad. La seguridad hoy es la primera prioridad, como le decía, en todas las encuestas. Y es esencial entonces que avancemos en definir y diseñar una política de seguridad desde la izquierda. El asunto de la seguridad necesita una combinación de esfuerzos frente a dos tipos de fenómenos distintos aunque complementarios. Por un lado, el enfrentamiento a las siempre poderosas agrupaciones de la delincuencia organizada. Y por otro, el manejo y el control de la delincuencia de menor nivel, de lo que podríamos llamar la delincuencia común. Creo que es una responsabilidad de la América Latina evitar que las bandas dispersas de delincuentes que hay en todas nuestras ciudades se organicen, se fortalezcan, se jerarquicen y se vuelvan estructuras después casi imposibles de derrotar, como es la experiencia de Medellín. Y la identificación de la policía como un problema es un deporte nacional. La identificación de los actores políticos como responsables políticos de la situación de la policía está prácticamente fuera del debate. Quienes tenemos algunos años en estos temas, pues no nos cansamos y no nos cansaremos de decirlo. La policía es una producción política, fundamentalmente. Y si la policía no es democrática, es que el régimen no es democrático. No hay policía democrática donde un régimen no es democrático. El compromiso y la tarea de la izquierda democrática del mundo
debe ser buscar ese paradigma alternativo con el objetivo de democratizar la globalización, nivelar al alza las expectativas de bienestar de los seres humanos donde quiera que se hallen y llegar a esa sociedad cosmopolita a la que históricamente aspiramos los socialistas para alcanzar una solidaridad redistributiva global. Se trata de volver a modelos, no se trata de volver a modelos anteriores. El Estado debe volver a primar los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses económicos particulares. Es necesario más y mejor democracia, más representativa y más participativa, más transparente y más eficaz. Entonces, tenemos una ascensión social por cuenta de políticas de izquierdas, políticas positivas, políticas que reinventam un mercado, políticas que al redistribuir ingreso aumentan la producción, aumentan el crecimiento, pero hay un problema central, es cómo incorporarlos, estos nuevos segmentos, a la política, como decimos en Brasil, con P mayúsculo. É isto que nosotros imaginamos, estamos haciendo acá nesse ciclo de debate. Otra fuente de desencanto viene de una falsa concepción de la política muy presente entre la izquierda y no solamente entre la izquierda, a saber la idea que la política lo resuelve todo y lo resuelve inmediatamente. El hoy puede servir para ganar una elección, pero no para resolver los problemas reales del país. Se crean altas expectativas y se termina por producir un fuerte desencanto. La izquierda debe preguntarse cuáles son sus valores. Al contrario de lo que ha sido frecuente hasta ahora, la izquierda debe reencontrarse con sus propias raíces, es decir, con el pensamiento de la ilustración. La izquierda, a pesar de que tiene un modelo referencial bien definido, a veces se ha mostrado incapaz de hablar con un lenguaje que efectivamente conecte con la ciudadanía. La izquierda, atrapada por la gestión del presente y atribulada por las profecías suspendidas en el tiempo, ha perdido el discurso del futuro. Hay que reconstruir el relato desde la definición de una experiencia emocional a transmitir. Un buen proyecto demanda un buen relato. Necesitamos un nuevo relato de la izquierda. Sí, emocional, épico, transformador. Sin depender de los viejos caudillos de siempre o de nuevos y oportunos profetas. El proyecto es el gran relato, la verdadera apuesta. La política debe aprender a contarnos cosas, a narrar, a implicarse desde la emoción y la vivencia. De un círculo vicioso que se alimenta de la falsa idea de que los políticos y de que los ciudadanos son dos estripes distintas y dos grupos mutuamente excluyentes. Los ciudadanos perciben, y con razón, el ejercicio de la política partidista como una en donde la corrupción, en donde el cinismo se traslapa dando lugar a una malversación de las mejores causas a favor de los intereses perversos. Esta impresión ha llevado a construir una idea falsa de que la política contamina, de que la política ensucia y que la política rebaja al ciudadano. Las etiquetas de izquierda y de derecha como aspiraciones de verdad o como aspiraciones de validez deben volverse irrelevantes a la hora de abrir paso a la construcción como proyecto y como metodología de una sociedad más libre, más justa y por supuesto más próspera. Que si algo tiene la izquierda es justamente un pensamiento antropológicamente optimista. Un proyecto de izquierda capaz de reivindicar lo mejor de su pasado, mirando hacia el futuro, tendría que proponerse la reivindicación de una ciudadanía en, con y para la democracia. Pero esa tarea demasiado a menudo es desplazada por las premuras de cada momento y sobre todo por la necesidad de lograr posiciones electorales. Cuando la mirada de la izquierda está orientada exclusivamente a las elecciones, su política y especialmente la comunicación que se deriva de ella, descansan en el marketing y no en la deliberación. Promueven la confrontación y se alejan de la reflexión. Pretenden contundencia, alejándose de la inteligencia. La izquierda y la universidad debería hacer un esfuerzo por romper esa oposición entre la praxis política y la actividad intelectual. Creo que no hay tal oposición, creo que las universidades son tan importantes como interrogar en las calles al poder. Muchas gracias. Si la organización de Lenin, la organización que Lenin fundó fue exitosa, se debió a que supo interpretar correctamente la realidad que deseaba transformar.
los medios masivos de comunicación, el incremento en la expectativa de vida, el desarrollo tecnológico, la hiperespecialización del trabajo, la procuración por la educación superior, el desarrollo y promoción de los derechos humanos como referente último de la política, debemos primero reconocer la realidad que nos rodea para después poder sistematizar un método para cambiarla. De cómo las fuerzas políticas o cualquier grupo subalterno o que está sometido a algún nivel de dominación necesita aparecer antes de poder empezar a generar cambios. Si es que yo me mantengo en el espacio privado, nunca voy a poder ser parte de esa disputa política de cómo organizamos nuestra sociedad. Y hacer el trabajo político porque no hay nada que reemplace el trabajo político en la calle, en las bases, cara a cara, dando las manos, conversando, encontrándonos para ganar una elección. La comunicación política sirve para eso, para construir la épica, para construir sentido. Pero nada, absolutamente nada, va a reemplazar lo más básico que tiene que ser fundamental de la izquierda, que es lo que pasa en esa maravilla cuando dos o más seres humanos se encuentran y establecen una relación que antes no tenían. En donde creemos que si se tiene buena imagen, entonces se ganan las elecciones. ¿Dónde están los nuevos liderazgos y cómo se están construyendo si no pasan por las redes sociales, por el trabajo de gobierno, por el liderazgo, por la combinación, por la alianza, por el pragmatismo político y por todos estos instrumentos de poder? Eso es comunicación política, y la comunicación política se le tiene que dar un mayor peso y una mayor importancia. Todos los estados laicos son aquellos que tienen un principio de separación. Pero ¿cuál es el problema? Que puede haber países donde hay estados laicos que no se llamen así y que ni siquiera tengan una separación entre Estado e Iglesia, sino que tienen políticas públicas que garantizan las libertades de todos, aunque tengan, por ejemplo, una iglesia que se considere una iglesia nacional. O al revés, como nos suele pasar en América Latina, que tenemos países que tenemos una separación formal. Fíjense que en discusiones de especialistas sobre la laicidad se nos suele olvidar el tema de la justicia social, porque estamos tan metidos en las libertades, en los derechos, que se nos olvida la justicia social. Se nos olvida precisamente que no todos podemos acceder con la misma facilidad a esos derechos. Y obviamente un Estado que no es laico tiende a imponer normas desiguales e inequitativas que terminan castigando a los que menos tienen y a los que menos pueden protegerse. Que detonaron este problema de la responsabilidad de la vida privada de los políticos frente a su responsabilidad política. Es decir, hemos llegado a un punto en que tener una integridad moral y una cierta forma de integridad moral es un activo político. Y si no, es decir, quien ha sido parte de una minoría, lo mismo que quien ha sido parte de un grupo grande de consenso, se ocupan y tienen los mismos problemas como hombres, han de enfrentar los mismos riesgos y las mismas preocupaciones. Y finalmente, en este campo y en este momento particular de México y de la izquierda, no olvidar que ante todo se sigue siendo hombre y se debe de actuar desde ahí, tiene que ser una base de acción política de la izquierda. Efectivamente existe un moralismo de las buenas conciencias
en donde hay un prototipo de familia, un prototipo de convicciones, un prototipo de valores que tienen que ser reproducidos para ser bien visto, aceptado, etcétera, esas buenas conciencias. Pero no es el único moralismo que estamos padeciendo. Dice Amos Oz que el fanatismo nace de un sentimiento de superioridad moral, y también estamos viendo que ha surgido esos que se asumen moralmente superiores. Estaba es que nadie puede conducir masas sensatamente hacia la liberación y hacia una concepción de la socialdemocracia, porque la base de un desarrollo socialista es justamente una actitud colectiva, reflexiva, movilizadora, luchadora, donde las masas se convierten en el conductor. Y por allí pasa uno de los desafíos del Frente Amplio y tal vez de la izquierda a nivel internacional. Hasta, como algunos compañeros se han referido anteriormente, si el movimiento Una izquierda que no dialoga, que no debate, no es izquierda. Y la nuestra tenía una asignatura pendiente desde hace varios años. Ya he argumentado que el mejor antídoto contra los fraudes electorales es el aluvión de sufragios, que no se obtiene con protestas sino con propuestas. La impronta marxista en nuestro país obstaculiza la renovación de nuestra izquierda e impide entender que la lucha social del siglo XXI es en otro terreno y con otras armas. Se derrota ganando votos y más votos, suficientes votos para hacer inviable cualquier trampa electoral. Y esos votos y más votos no se ganan radicalizando el discurso ni radicalizando las acciones. Se ganan acercándose a ese electorado intermedio independiente. Un partido, en la medida en que acerque sus documentos básicos, su discurso a su acción, es un partido atractivo para el electorado. Ese país, Chile, vivió una revolución, lamentablemente no la que quería mi padre, sino la que quiso Pinochet, que es una revolución muy brutal y muy digna de ser estudiada, porque es un modelo que permitió crecer económicamente muy rápidamente. Ese país, ejemplo para el FMI y el Banco Mundial, es hoy día junto a México campeón de la desigualdad. Hemos tenido una década ya fácil de gobiernos progresistas en esos países, y yo sí creo que esos gobiernos se plantearon seriamente cambiar las reglas de sus sistemas, abordando la desigualdad, pero la pregunta pendiente es si el modelo de desarrollo de esos países fue cambiado. Y yo afirmo con algo de conocimiento de que no. De que una izquierda que construya una gran coalición para ganar, y ya ganando otra coalición más amplia para gobernar, porque hay que gobernar para todos, porque el puente que hay que hacer, la carretera que hay que construir, las calles que hay que pavimentar, el agua que hay que llevar, no es solamente para los de color amarillo, es para todas y todos. A la homologación de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con homologación de la ciudadanía? Los derechos que las mujeres y otros segmentos de población consiguieron ya en el ámbito geográfico del Distrito Federal deben incorporarse en los estatutos legales de las 32 entidades federativas, incluyendo el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Y ese es que durante los últimos 100 años que hemos aplicado esa lógica de si yo elimino la oferta, voy a eliminar la demanda, pues no nos han probado efectivos. Obviamente no tengo que explayarme demasiado en los nefastos costos que ha tenido la llamada guerra contra las drogas en el caso de México, los más de 100,000 personas muertas en la última administración, las más de 20,000 personas desaparecidas en la última administración. Pero sí es importante analizar quizás cuáles son algunos de los errores atrás de esa retórica o atrás de esa lógica para armar la política prohibicionista. O en otras palabras, la guerra contra las drogas tiene consecuencias no intencionadas en el desarrollo, en la seguridad internacional, en la salud pública a través de enfermedades que son prevenibles, en los derechos humanos, por supuesto, a través del estigma, la discriminación de las personas que utilizan sustancias, en la sustentabilidad del medio ambiente, que todos vamos persiguiendo y la gente va talando más árboles para satisfacer una demanda, en el combate real y estratégico al crimen organizado, en la eficiencia de nuestro gasto público y finalmente, y creo que tristemente eso México lo sabe muy bien, en la estabilidad del Estado, en la calidad de nuestra democracia y en la calidad de nuestra gobernabilidad. El generar y el saber que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y a decidir la interrupción de un embarazo, sin duda es lo que ha logrado este cambio en las relaciones entre los hombres y las mujeres, que seguramente trae mejor convivencia en las familias, en las comunidades, y ya veremos después. No lo podemos ver todavía porque no han pasado suficientes años de cómo vamos a ver quizás seguramente en el Distrito Federal y ahora en Guerrero y mañana en Morelos, generaciones de jóvenes y nuevas generaciones que vivan mejor consigo mismos, o sea, que vivan mejor consigo mismos porque son hijos, hijas deseadas, que tienen otro tipo de relación en la pobreza o en la riqueza, pero otro tipo de relación de afecto con aquellas que los parieron y por supuesto seguramente con los hombres. Esto se ha estudiado mucho en otros países, cambia totalmente la comunidad, cambia totalmente la relación ciudadana cuando esto se hace. El mundo contemporáneo, las sociedades y economías de la segunda década del siglo XXI, tienen frente a sí un dilema de enormes dimensiones. O se resignan a permanecer en la época, en el modelo y en la ideología que ha hecho del mercado y de supuestas decisiones económicas una utopía, un ideal de la existencia humana, o alternativamente se decide salir de ese arquetipo para construir y reivindicar una sociedad basada en el acuerdo político, en los derechos y en la democracia. En América Latina, en cambio, se trata de construirlas. Libertades esenciales y estructuras de cohesión e igualdad social siguen siendo las tareas centrales de la izquierda. Latinoamérica puede reclamar para sí su primera generación de vida democrática. Casi todas las democracias de América Latina nacieron así, entre pactos discretos, aparición pública de partidos antes proscritos, tímida ampliación de libertades y elecciones inaugurales. ¿Es verdad que necesitamos más de lo mismo? En nuestra opinión, es necesario ubicar el debate donde debe estar, en las consecuencias reales de un cuarto de siglo de reformas estructurales y de políticas de austeridad, en el urgente paso hacia la igualdad que reclama un mínimo sentido de cohesión social y en estos primeros años de vida democrática que nos han metido en una situación confusa y decepcionante. Esta declaración, redactada en México antes del encuentro, no es ni quiere ser una mirada de toda la realidad contemporánea y tampoco ofrece un amplio catálogo de cambios. Es más bien un llamado a la izquierda a concentrarse, a abordar los dos problemas centrales de nuestro tiempo: la desigualdad, la pobreza, la fractura social y el tipo de democracia que será capaz de elaborar su solución. Esta es la declaración que queremos poner a discusión en América Latina y en Europa, desde Acapulco, por supuesto, desde el Encuentro Internacional de Izquierdas. Gracias.